Imagina regresar a la ciudad que te vio nacer, esa que alguna vez fue gloriosa, llena de vida, y encontrarla completamente en ruinas. Las calles están vacías, los muros derribados, el templo que era el centro de todo es ahora un montón de escombros, y lo más triste, la gente parece haber olvidado quiénes son. Con esta imagen desoladora comienza el libro de Esdras, una de las historias de reconstrucción más poderosas que existen, no solo de edificios, sino del corazón mismo de una nación. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco. El pueblo de Israel había pasado 70 largos años en el exilio, lejos de su hogar, como cautivos en Babilonia. 70 años son varias generaciones. Los abuelos que habían visto la gloria de Jerusalén ya eran ancianos, y sus nietos solo conocían la vida en una tierra extraña. Parecía que la promesa de Dios de un hogar se había perdido para siempre. Pero entonces, cuando nadie se lo esperaba, ocurre algo extraordinario. El poderoso imperio de Babilonia cae y surge uno nuevo, el imperio persa. Y su rey, Ciro el Grande, emite un decreto que cambia la historia. Permite que los judíos regresen a Jerusalén y, no solo eso, les ordena reconstruir el templo de su Dios. El libro de Esdras es muy claro en este punto. No fue una simple decisión política. Fue Dios quien movió el corazón de Ciro, un rey que ni siquiera lo conocía, para cumplir sus propósitos. Es una lección increíble desde el primer capítulo. Dios tiene el control soberano sobre la historia. Y puede usar a quien sea, incluso a los líderes más poderosos del mundo, como instrumentos en sus manos. Con este decreto real en mano, miles de exiliados emprenden el largo y difícil viaje de regreso a casa. Imagina la mezcla de emociones, la alegría de volver a la tierra prometida, pero también el miedo y la incertidumbre de lo que encontrarían allí. Y cuando finalmente llegan, se enfrentan a esa realidad devastadora que te describí al principio. Todo estaba destruido. Ahora, piensa en esto. Si tú llegaras a una ciudad en ruinas, ¿qué sería lo primero que harías? Probablemente, construir un refugio, levantar tu casa, asegurar los muros para protegerte. Pero ellos no hicieron eso. Lo primero que reconstruyeron fue el altar. Antes que los muros, antes que las casas, antes de intentar volver a una vida normal, restauraron el lugar de adoración. Levantaron el altar para ofrecer sacrificios a Dios y volvieron a celebrar las fiestas sagradas que habían sido olvidadas por décadas. Este es un momento clave en toda la historia. Su prioridad número 1 fue reconectar con Dios. Entendieron que antes de poder levantar una ciudad, necesitaban levantar su relación con Él. La adoración fue el verdadero cimiento de todo lo que vendría después. Una vez restaurado el altar, comenzaron la enorme tarea de reconstruir el templo. Y cuando finalmente colocaron los cimientos, ocurrió una escena muy poderosa y emotiva. Los jóvenes, los que nacieron en el exilio y nunca habían visto el templo, gritaban de alegría y celebraban con euforia. Estaban construyendo el futuro. Pero al mismo tiempo, los ancianos, aquellos que recordaban el esplendor del antiguo templo de Salomón, lloraban desconsoladamente. Lloraban al comparar la modestia de estos nuevos cimientos con la gloria del pasado. El texto dice que el sonido de la alegría y el sonido del llanto se mezclaban, y no se podía distinguir uno del otro. Esta mezcla de lágrimas y celebración es el símbolo perfecto de un pueblo que vuelve a nacer. Un pueblo que mira hacia el futuro con esperanza, pero que también honra el peso de su historia. Pero como en toda buena historia, la reconstrucción no fue un camino de rosas. Apenas comenzaron, surgieron enemigos.
Los pueblos vecinos, que se habían asentado en la región durante el exilio, vieron esta reconstrucción como una amenaza. Y así comenzaron las presiones políticas, las acusaciones falsas, las amenazas y la intimidación. Enviaron cartas al nuevo rey de Persia, sucesor de Ciro, acusando a los judíos de rebelión. Y lamentablemente, su estrategia funcionó. El rey ordenó detener la obra. El sueño parecía haberse apagado. La construcción del templo quedó paralizada durante años. La gente se desanimó, se dispersó y comenzó a enfocarse en construir sus propias casas, olvidando la casa de Dios. Parecía que los enemigos habían ganado y que el proyecto estaba destinado al fracaso. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. E nesse momento de desânimo levanta dos vozes proféticas poderosas Ageo y Zacarias. Estos profetas llegaron con un mensaje directo y contundente de parte de Dios, le recordaron al pueblo sus prioridades. Ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas. Les dijo Dios a través de Ageo, sus palabras fueron como un espiritual. Despertaron al liderazgo, especialmente a Zorobabel, el gobernador, y a Jesúa, el sumo sacerdote. Con una nueva fuerza y un renovado sentido de propósito, retomaron la construcción a pesar de la oposición que seguía existiendo. Los enemigos volvieron a intentar detenerlos, pero esta vez el pueblo, animado por los profetas, perseveró. Investigaron en los archivos persas y encontraron el decreto original de Ciro, lo que les dio el respaldo legal para continuar. Y así, contra todo pronóstico, finalmente terminaron el templo. La dedicación del templo fue un momento de celebración inmensa. Jerusalén volvía a tener un centro espiritual. El pueblo volvió a celebrar la Pascua, la fiesta que conmemora su liberación de la esclavitud. La primera parte de la reconstrucción estaba completa. El lugar de adoración estaba restaurado. Y es justo en este punto de la historia donde aparece el personaje que le da nombre al libro. Han pasado varios años desde que se terminó el templo. Esdras no es un constructor ni un político. Es un escriba, un maestro de la ley de Dios, un hombre que, como dice el texto, había dedicado su vida a estudiar. A obedecer y a enseñar la palabra de Dios, Esdras recibe permiso de otro rey persa, Tojes, para viajar a Jerusalén. Su misión no era construir con piedras, sino construir con la palabra. Llevaba consigo el encargo del rey de enseñar la ley de Dios y establecer un orden social basado en ella. Pero cuando Esdras llega a Jerusalén, se encuentra con otro tipo de ruinas, unas quizás más peligrosas que las físicas. El templo estaba en pie, sí, pero el corazón del pueblo estaba en ruinas. Descubre que la gente, incluyendo a los líderes y sacerdotes, se había mezclado con las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Habían formado matrimonios con gente que adoraba a otros dioses, adoptando costumbres que los alejaban por completo de la identidad que Dios les había dado. La separación espiritual que debía caracterizarlos se estaba diluyendo por completo. La reacción de Esdras ante esta situación es una de las escenas más impactantes del libro. No da un discurso político, no organiza un comité, no busca culpables con ira, lo que hace es quebrantarse. Se rasga la ropa, se arranca el pelo y la barba, señales de un dolor profundo, y cae de rodillas a orar. Su oración, registrada en el capítulo 9, es una confesión desgarradora. Se identifica con el pecado del pueblo, se humilla ante Dios y expresa su vergüenza y su dolor por cómo habían fallado. Esta reacción tan genuina y espiritual tiene un efecto dominó. Su dolor por la condición del pueblo conmueve a todos.
Una gran multitud se reúne a su alrededor, llorando con él. Su liderazgo no se basó en la autoridad, sino en la humildad y la pasión por Dios, y a partir de esa reunión espontánea, el pueblo toma la difícil decisión de arrepentirse y renovar su compromiso con Dios. Comienzan un proceso doloroso pero necesario de separarse de todo aquello que los estaba alejando de su pacto. Y aquí vemos el panorama completo. El libro de Esdras es, en esencia, la historia de dos reconstrucciones paralelas. Primero, la reconstrucción del templo, el lugar físico de adoración, liderada por Zorobabel y Jesúa. Y luego, la reconstrucción del pueblo, guiada por Esdras. Dios primero restaura el lugar donde su pueblo debe adorarlo. Pero luego, y más importante aún, restaura a las personas que deben adorarlo en ese lugar. Porque la gran lección de Esdras es esta: de nada sirve levantar muros. Impresionante si el corazón de las personas que viven dentro de esos muros sigue en ruinas. La verdadera restauración siempre es de adentro hacia afuera. El libro de Esdras nos demuestra que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Incluso después del exilio, del fracaso y del pecado, Él siempre ofrece un camino de regreso. Es una historia sobre la soberanía de Dios, que usa reyes paganos, y sobre la responsabilidad humana, que requiere líderes humildes, profetas valientes y un pueblo dispuesto a obedecer. Y al final, este libro antiguo se convierte en un espejo que nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué parte de nuestra vida necesita ser reconstruida hoy? ¿Es nuestro altar, nuestra vida de adoración personal que hemos descuidado? ¿Son los cimientos, los principios básicos de nuestra fe que hemos olvidado? O, quizás lo más importante, es nuestro corazón, que se ha mezclado con cosas que nos alejan de Dios. La historia de Esdras nos asegura que, sea cual sea la ruina, con la ayuda de Dios, la reconstrucción siempre es posible. Si este resumen te ha sido de ayuda para entender mejor este libro, déjame saber en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las grandes historias de la Biblia en pocos minutos. Gracias por acompañarme.